Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Carla Cornejo. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de su programa El Poder Judicial es. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del conflicto para que muchas personas cambien una perspectiva de lo que tienen a lo mejor del conflicto y cómo se aborda en los mecanismos alternativos de solución precisamente de conflictos. Por lo cual damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado del día de hoy, al licenciado Luis Gabriel Vázquez Cabrera, quien se desempeña como mediador ahí certificado del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Gracias y también por el espacio, ¿verdad?, que se nos brinda para compartirles lo que hacemos ahí en el Centro de Justicia Alternativa. Pues no, Liga, al contrario, es un placer tenerlo por aquí en este programa. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de todo lo que es el conflicto y cómo lo resuelven ahí en el Centro de Justicia, ¿verdad? Claro. Atendemos y para compartir un poquito, que sea un poquito más amigable y entendible para las personas que no están familiarizados con los conceptos jurídicos, en el orden civil, en el familiar, en lo penal, mercantil, que es en lo que trabajamos, regularmente lo que hacemos como mediadores es buscar el origen del conflicto. ¿Qué es lo que crea la controversia? Para entonces llevar una mediación adecuada. Básicamente, así a manera de introducción, eso es lo que hacemos, ¿no? Buscar el origen del conflicto. En esos términos es como vamos llevando las mediaciones. Y bueno, para que lo vean aquí nuestros televidentes, es muy diferente la óptica que se maneja acá del conflicto en justicia alternativa a como la manejan los órganos jurisdiccionales. Aquí se atiende principalmente al origen, qué es lo que te causó, para que puedas arreglar ese conflicto que traen las personas, ¿verdad? Así es, incluso la palabra conflicto, yo creo que al referirla en los televidentes les han de llegar muchas ideas. Incluso me gustaría, si me lo permite, doctora, ¿para ti qué es el conflicto? Pues es una como discusión entre dos personas o que no están de acuerdo, diría yo. Es una pues intercambio de opiniones que no están de acuerdo, a lo mejor también hasta un enojo que traen las personas. Ok, y cada percepción, lo que ya trae uno preconcebido de lo que es el conflicto, para cada persona, para cada individuo es diferente. Habrá para alguien que sea muy grande, para alguien muy chico, pero es un conflicto a final de cuentas. Luego entonces, cuando llega alguien con un conflicto, buscamos la manera de cómo atenderlo, cómo se reaccionó y qué consecuencias hubo. Claro. Básicamente es lo que hacemos como para principiar en la parte de atención. Es lo que se busca. Y más ahí lo quisiera interrumpir porque hay mucha gente que siempre lo ve el conflicto como pleito, ¿no? Ah, pleito, y entonces como que mucha gente se cierra, estamos enojados o no te voy a hacer caso porque es un conflicto. No sé aquí los televidentes cómo lo vean, o hacer esa analogía claro, en sus casas, decir que es para mí el conflicto, pero también yo quisiera ahí hacerles ver a los televidentes que no todo el conflicto es malo. O sea, los conflictos, dices tú, son áreas de oportunidad de crecimiento, diría yo. Es correcto. Ayer que estaba pensando en este tema, le pregunté a algunas personas, ¿para ti qué es conflicto? Y cada quien tiene un concepto diferente. Habría quien me decía, es pelear a golpes, sí, es no hablarle a alguien, es distanciarme de alguien o estar sentido por un tiempo con él hasta que se me pase el enojo, bien curioso. Entonces, hay que trabajar el mediador con el entendimiento para esa persona que es el conflicto. Así es como vamos abordando el conflicto de alguna manera. Llegan a la sala de mediación y vamos calibrando cómo llegan, cuál es su nivel de enojo, por así decirlo, para posteriormente irlos atendiendo. También ahí es muy complejo lo que piensan los mediadores, sobre todo cuando una persona llega enojada, se nota, ¿no? En las actitudes, cómo llega, la postura que ponen, cómo hablan. Es más, ni siquiera se puede hablar con la otra persona. Entonces, para ustedes yo pienso que ahí también es muy complejo el ver la reacción de ambas partes, porque recordemos que en un conflicto siempre va a haber dos o más personas que están ahí con discusiones, ¿no? Así es. Y ahorita lo que comentaba, doctora, que a veces es un área de oportunidad. ¿Por qué es un área de oportunidad? Porque se puede restablecer una amistad de alguien que ya estaba conflictado simplemente por falta de comunicación. No había un entendimiento de qué era lo que causó el enojo, el conflicto,
y en esa área de oportunidad se puede restablecer la amistad, hablando en términos de un asunto civil. Para entrar un poquito en materia y explicarle al público, materia civil pudiera ser prestación de un servicio. Llámese un carpintero, un mecánico, un prestador de servicios o incluso un prestador de servicios profesionales. Eso estaría entrando en el entendimiento civil. Pero ¿qué pasa en la situación familiar? ¿Qué pasa en lo mercantil incluso? Me llega a la mente un asunto de índole mercantil. Ahorita que estamos hablando del abordaje del conflicto, llegan dos personas y solicitan el servicio porque una le debe a la otra un dinero por el cual se firmó un documento pagaré. Y para no entrar en términos tan jurídicos, la situación sería, me deben documento pagaré, yo contrato a un abogado, el abogado hace una demanda, yéndome un poquito más allá, el juez emite una sentencia probablemente condenatoria para que se le paguen gastos, costas. Pero la idea es no entrar en tantos términos tan específicos, ¿verdad? Ese sería el deber ser, ¿no? Está un adeudo, existe un pagaré, es debidamente requisitado, etc. Pues bueno, llegan con nosotros a atención. Entonces, parte del trabajo del mediador es atender el asunto, ver cuál es la situación entre ambas partes. Pero resulta que en este caso en específico, las partes conflictuadas y que una le debía a la otra, conflictuadas porque se estaban ahí diciendo ahí en la sala de espera, te estaban diciendo págame y me debes y retera. Pues resulta que estas dos personas son hermanas. Entonces, ya cuando estamos llevando a cabo la mediación, parte de las técnicas que utilizamos es parafraseo, son técnicas específicas para el entendimiento, como la expresión no verbal, el lenguaje corporal, cuando alguien está incómodo, cuando alguien está así con la pierna cruzada, entrelazados los dedos, son comunicaciones que nosotros que tenemos que estar muy atentos. Pues resulta que entre ellas dos percibí que había esa situación. Entonces las fui buscando un poquito más atrás. Resulta que cuando eran jóvenes, más o menos entre 18, las señoras tendrían alrededor de unos 60, 65 años, a mi entender. Entonces, resulta que cuando eran jóvenes, como entre 18 y 19, una le bajó el novio a la otra. Luego entonces, ¿cómo no a veces superamos alguna situación? El conflicto, si lo estamos analizando, síganme, la analogía es, le debe una a la otra y se firma un pagaré. Si se contrata a un abogado, él dice, yo te voy a hacer mi prestación de servicios para cobrarte este pagaré. Pero ¿qué hace el mediador? Buscar el origen del conflicto, solucionar de fondo. A lo mejor hubiese habido una sentencia condenatoria para el deudor, pero eso no resuelve. El conflicto era otro. Yéndome un poquito más para adelante, ¿qué pasó con ellas? Vamos agendando hora tras hora. Entonces con ella yo creo que me tardé como unas 3 horas. Fui y atendí otra sesión, avanzamos. Fue que se diera una comunicación tan bonita y tan asertiva entre ellas dos como hermanas, que se perdonaron, abrazaron, lloraron, por un tema totalmente diferente, deuda y la situación amorosa de hace tiempo, ¿no? Ese es lo rico de la mediación, la parte que nos gusta atender a todos mis compañeros enamorados de la mediación y que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Atender y llegar a la solución de ese tipo de controversias, ¿no? Se solucionó, quedaron muy contentas con la mediación. Pues ahí lo ven, este maravilloso ejemplo de lo que es la mediación, cómo realmente es una mediación positiva y asertiva, y como dice aquí el licenciado, es hondar en las personas, ¿verdad? Saber llegarles también para determinar cuál es el origen del conflicto, como nos dice aquí el licenciado Luis Gabriel. En ocasiones muchas gentes a lo mejor van a decir, pues el conflicto es que le debes, pero realmente a lo mejor escala tanto, a lo mejor ese rencor que tenían las hermanas de decir, pues no sé, estoy enojada contigo desde hace años porque me bajaste a mi novio, y el momento de que solucionan eso, el conflicto entre comillas secundario desaparece. Así es. Es saber llegarle a las personas.
y con la idea de compartirle al público y a compañeros incluso de nuestro tribunal, parte de lo que hacemos en la mediación, ahorita también retomando un poquito lo que decíamos del área de oportunidad, es retomar un área de oportunidad. Pongo otro ejemplo, a mí me gusta citar ejemplos, adelante, ¿no? Adelante, muy bien. En un asunto civil, para que una persona que no está familiarizada con los conceptos jurídicos, por ejemplo, prestación de servicios, un herrero. Llega una persona quejándose de un herrero porque hace mucho ruido, trabaja a altas horas de la noche y que a veces sus ayudantes pues están allá afuera del negocio y pues piropean a los muchachos. O sea, era una serie de situaciones que eran muy conflictuantes para quien se estaba quejando de la persona, ¿no? Entonces llegan con nosotros y se sabe que está este problema. Entonces me gustaría que cite a él para que ya se vaya de ahí, cierre su negocio, yo no sé qué haga, pero yo ya quiero que no esté ahí. Incluso voy a juntar a todos los vecinos, juntar firmas para que se vaya, a ver cómo se... Ese era el contexto que nos pone, ¿no? Pero lo importante es también escuchar la otra versión. En la solicitud de servicios él plantea eso, pero la importancia es escuchar la versión de las dos partes. Ese es ahí un poquito lo que ayuda mucho, porque estamos como tercero imparcial, ni a favor ni de ni uno ni de otro, ¿no? Sino de que ambas partes expresen y en esa medida buscar la solución a esa controversia. Pues muy interesante el tema, vamos a un corte y a continuación volvemos aquí con esta interesante entrevista al licenciado Luis Gabriel Vázquez. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que estamos transmitiendo para usted en el canal 4.1 de Televisión Abierta y en el 104 y 1104 de Televisión por Cable, así como en www.tvlobo.com. Antes de irnos al corte, aquí el licenciado nos hablaba de este caso en materia civil del vecino problemático, por llamarlo así. Entonces, ¿nos podría decir qué más siguió? Porque claro que sí, con gusto. Sí, hablábamos en un inicio de áreas de oportunidad. Sí. Cuando hacemos la pregunta, algunas personas, inicio con una pregunta. ¿Para ti el conflicto es bueno o es malo? Dependiendo, siempre va a ser bueno para mí, punto de vista. Muchas personas le pueden decir que es malo. Sí, igual de válido, hace rato que hacemos la pregunta que qué es el conflicto, cada quien tiene una visión diferente, ¿no? Entonces, el mediador tiene que tener una óptica de área de oportunidad. Ni es bueno ni es malo, porque probablemente haya una oportunidad de solucionar en los mejores términos posibles, ¿no? Retomando un poquito en lo que nos quedamos, que era el caso del herrero, ¿verdad? Sí, herrero segundo capítulo 2. Pues resulta de que se llega el día de la sesión, los atendemos y resulta que le suelta todo lo que ya traía por así decirlo en términos jurídicos, el quejoso, ¿no? El quejoso le dice, pues pasa esto, yo tengo una hija que acaba de tener a su bebé, entonces los ruidos constantes pues lo despiertan. Y aparte, ¿qué creen? Criaba perros. Entonces, aparte del ruido y que a veces era hasta altas horas de la noche, pues eran los ladridos o los olores. Entonces era un cúmulo de cosas. Entonces le soltó todo su discurso, el quejoso, por así ponerle un nombre, de que mira, pasa esto y aparte, pues lo percibió la otra parte como amenaza y voy a juntar firmas y voy a ir a no sé a qué tantos lados iba a ir con tal de que se fuera de ahí. Entonces, si nosotros planteamos una situación así, la mayoría de las personas somos muy dados a emitir juicios, a hacernos de un lado o a hacernos del otro lado. Y probablemente todo el mundo diría, el señor tiene la razón y que se vaya. Es más, ya, pronto que ya cierre y que se vaya, ¿no? Yo firmo también. Sí, mire, ya estaba ya también alguien más de acuerdo en que se fuera la persona. La importancia de escuchar a la otra parte. Y dentro también de ese discurso, el mediador tiene que estar muy atento a que no se desborde. Es decir, están dos personas conflictuadas. Y puede llegar a un grado en de que se quieran parar y a ver quién tiene la razón mediante otras situaciones, ¿no? Sí. Ya para ir concluyendo este ejemplo en específico,
¿Qué pasa? Que el herrero hace su planteamiento. Pues resulta que yo soy mi propio jefe, yo he trabajado toda mi vida, yo no pido fiado y pues yo soy un empresario, así como me ven, pues es chiquito, pero es mi empresa, ¿no? Y de ahí yo cuido a mis hijos y estoy al tanto. Porque si en hacer la tarea, en todo estamos presentes. Ya ve que dicen que los hombres no somos presentes, yo sí. Y en lo que yo puedo le ayudo y hago lo más posible porque estén ellos y estando presente. Yo no estoy ausente porque ahí estoy todo el día. Y voy y los llevo a la escuela y voy y los recojo. Ok, entonces ya va uno escuchando la otra versión. Dice, ok, ya uno también ya es como que ya esta parte que está uno siendo parcial de este lado, ya está un poquito equilibrándose, ¿no? Parte también del mediador es que haya igualdad entre las partes, que se equilibre la situación para llevar un diálogo en los mejores términos posibles. Pues bien, en esa parte de buscar bulla o de lanzar un buscapié, como le quieran llamar, le dice el herrero al señor quejoso. Le dice, pues yo sí estoy al tanto de mis hijos para que no me salgan con mi domingo 7 como al señor. Obviamente, pues eso es ofensivo, ¿no? O sea, es de alguna manera retante. Entonces, obviamente el señor se molestó. ¿Y a ti qué te importa? Y empezaron ahí una situación un poquito tensa. Entonces, parte de las técnicas que utilizamos los mediadores son preguntas reflexivas, circulares. Más adelante, si nos da tiempo, vamos explicando en qué consiste en cada una. En este caso, la pregunta reflexiva fue, yo le dije al herrero, por no decir nombres, señor herrero, ¿era necesario comentar esto? ¿Ayuda a la solución del conflicto el que usted hubiera referido que la hija del señor salió con su domingo 7? ¿Nos aporta algo? Y le cayó el 20, el señor dijo, no era necesario y me disculpo, le ofrezco una disculpa. No era necesario ni salía al tema. Pues bien, ese es un poquito del trabajo que hacemos como mediadores, estar muy atentos, que no escale la violencia, que no se vaya un poquito más allá, que lleguen a las manos, ¿no? Que hay personas que son... Exacto, hay que estar ahí teniendo que no se nos salga de las manos la mediación. Con esa pregunta reflexiva, como que se bajaron los ánimos. Con el ánimo de seguir negociando, conciliando, buscando alternativas de solución. Esto ya les hablo de un proceso ya un poquito más largo, con preguntas. Propuso el quejoso. Que ubicas el terreno baldío que está más adelante. Pues es mío. ¿Cómo ves si vamos platicando y te lo puedo prestar? Para que esté ahí tanto tus perros como tu taller y aquí pues vivamos todos más a gusto, ¿no? Esa fue parte de la solución a la controversia, ese fue parte del acuerdo que llegaron ellos. Nosotros no les proponemos los acuerdos, nosotros buscamos un canal de comunicación para que de ellos salga. Entonces es bien rico que, está esto y mira y podemos hacerle aquí, podemos hacer allá, eso ya, solitos ya. Nosotros los vamos encaminando con comunicación asertiva y ellos llegan a un acuerdo. Y ese fue el acuerdo. Le prestó por un tiempo, después ya iban a buscar si le pagaba una renta, pero de esa manera un área de oportunidad. De un conflicto se dio un área de oportunidad y se solucionó en términos muy, muy buenos para ambas partes. Ahí cabe mencionar la palabra conciliación. Nosotros la hacemos cuando nosotros les proponemos acuerdos a las partes, pero hay que especificarles. Es una conciliación, nosotros les proponemos alternativas de solución, pero ustedes eligen las que mejor les convenga, porque ellos son los actores principales, ¿no? Pues qué interesante este caso y sobre todo ahí también ver que algún conflicto que mucha gente, por ejemplo entre vecinos prácticamente es este conflicto. Si a lo mejor no interviene el mediador o si no fuera una de las partes a la sesión de mediación, también ahí quiero resaltar la importancia de que ambas partes acudan, porque si no nada más se va a quedar la versión de sujeto A, por decirlo así. Sujeto B no va a tener la posibilidad de entablar esa conversación, esa plática y sobre todo llegar a un acuerdo. Y ahí también ven la paciencia de los mediadores y también la buena dirección que tienen, como nos decía aquí el licenciado, con preguntas asertivas
es como en primer lugar dejas que la otra persona se dejen de ofender entre ellos y a lo mejor eso te marca muchísimo la pauta para la posible solución que pueden llegar a tener el conflicto. Ahí la importancia también de que las personas estén sujetas siempre a llegar a un acuerdo, a alguna solución, y ahí es donde vemos precisamente el conflicto como un área de oportunidad, no cerrarse y seguir enojados. ¿Por qué? Porque si no van a estar perdiendo ambos, ¿no? Aquí es un ganar-ganar. El señor a lo mejor ganó su tranquilidad, que decía ya no está oliendo a perro, ya no escuchaba los ruidos. El otro señor también ganó, dijo ya a lo mejor amplió hasta su taller, unos meses que a lo mejor en lo que se lo prestaron, a lo mejor ya después pagó renta o algo, se acomoda también, no desatiende a su familia porque no le queda tan lejos. Entonces ahí se ve que la mediación siempre nos va a servir, es un ganar-ganar entre ambos, ¿no? Así es, así es. Es parte de lo que se busca a través de los métodos alternos y ahorita que lo comentabas, doctora, en este caso eran vecinos, ¿no? Y parte de la atención dentro del ámbito civil pueden ser los conflictos vecinales, pueden ser uno de ellos. Puede ser que dentro de la parte de los conflictos vecinales, ¿cómo se pueden suscitar conflictos? Cuando alguien barre la basura, no sé si les han contado el primo de un amigo, ¿no? Que barre la basura y que se la echa al vecino. Sí. Que le invaden el espacio de estacionamiento, ¿no? Que hay un gimnasio cerca y que tiene la música, o que el vecino hace muchas fiestas, ¿no? Ya en los primos de un amigo siempre tienen situaciones de ese tipo, ¿no? De ese tipo de conflictos son los que también atendemos y buscamos darle la mejor atención. Pero quienes están involucrados en el conflicto son los que aportan las posibles soluciones, ¿no? Ya si llegamos al área de conciliación es donde ya buscamos proponerle algunas opciones. Pero también que lo sepan ahí los televidentes, cuando ustedes tienen un conflicto así de este tipo, conflictos vecinales, antes de que escale el conflicto, pues a lo mejor es ir aquí al Centro Estatal de Justicia Alternativa, donde van a solucionar su conflicto pues con un profesional, ¿no? Bueno, vamos a otro corte y a continuación volvemos aquí con la entrevista al licenciado Luis Gabriel Vázquez. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que cualquier duda, comentario o aclaración que quieran hacer, estamos en la disposición en los teléfonos 811-4712, extensión 257 y el 143-4735, o bien, repito, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Y bien, antes de irnos al corte, aquí el licenciado nos comentaba de conflictos vecinales que a lo mejor casi todos o hemos pasado por eso o tenemos algún conflicto con un vecino que es problemático. Yo pienso que los casos más comunes es uno, el conflicto con el típico vecino que hace fiestas hasta muy altas horas de la noche. Dos, el conflicto que siempre se tiene con el vecino que invade tu espacio de la cochera y que no te dejan salir. Si yo, por ejemplo, tengo mi vecino que todos los días llega y se pone en mi cochera y no la respetan, ¿usted qué me recomienda o cuál sería el caso que se pudiera dar, por ejemplo, ahí? Que vaya al Centro de Justicia Alternativa y que invite a la persona para que puedan dialogar. ¿Cuál es la situación? Lo que le molesta de que se invada el espacio o de limitar, porque a veces la otra persona no sabe que, siendo muy... El beneficio de la duda, ¿verdad? El beneficio de la duda, supongamos que él no sabe que es su espacio, que tiene determinado tiempo, a veces no sabemos qué tanto nos puede conflictuar algo, ¿no? O sea, probablemente si yo llego y está ocupado mi espacio de estacionamiento, pues para mí me puede enojar mucho. Incluso como para entender un poquito esta parte de escuchar a la otra versión. Un ejemplo, a una persona le acaban de dar una terrible noticia. Yo salgo a la calle con mi mood que traigo, mi enojo, y pateo un carro. Puede ser un carro nuevo, puede ser un carro usado, no sé. Yo no sé lo que hay detrás. Yo solamente sé que me están provocando daños en mi propiedad, en mi vehículo. Que probablemente es nuevo, que probablemente no es nuevo, pero que igual yo le tengo un cariño muy grande a mi vehículo, ¿no? Porque me costó mucho trabajo, por lo que ustedes gusten y manden. Entonces, ¿qué pasa a veces? Y este ejemplo puede ser para muchas cosas. Hay veces que el amigo de la persona que le dañaron su vehículo dice, no, y lo hizo de adrede.
y ya te estaba esperando. Eso va como, en términos muy coloquiales, te va calentando la cabeza, ¿no? Entonces, pero si uno se da el tiempo de escuchar a la otra parte. Me acaban de dar una terrible noticia, la que se les ocurra al público, se le puede ocurrir mil cosas. El fallecimiento de alguien muy querido, que ya lo corrieron de su trabajo, no sé, infinidad de cosas. Eso nos ayuda mucho, el estar en una mesa de mediación, escuchamos de manera asertiva, con escucha activa. Escucha activa es escuchar con todos los sentidos, ¿no? Sin prejuzgar, sin juzgar. Platicábamos hace rato de que somos muy dados a emitir juicios, ¿no? A juzgar situaciones sin conocer el contexto ni lo que hay detrás. Entonces, por ahí va esa parte, ¿no? Es citar a la otra parte, escucharlo, si ya de manera reiterada, pues yo lo hago porque quiero, bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Pero la idea es escuchar y ponerse de acuerdo. Si estamos en una, incluso hay mediaciones comunitarias, existen para que la persona se afecta si es una comunidad, pero en este caso que pudiera ser un vecindario, pudiera darse. ¿Se ha dado el caso? Digo, nosotros ahorita no hemos atendido, pero se puede dar. Nosotros estamos al servicio de todo lo que la sociedad, las personas necesiten. Como mediadores nosotros podemos hacer nuestro trabajo donde sea necesario, por así decirlo, ¿no? Pero qué importancia en la mediación en un vecindario, ¿no? Sobre todo. Para establecer reglas. Este es mi lugar de estacionamiento, aquí yo vivo y enfrentito es mi lugar de estacionamiento, ¿no? También entendiendo de que, por ejemplo, si hay un gimnasio, pues ellos están pagando sus impuestos, ellos tienen personas, pero a veces, ¿qué pasa? Que hay sobrecupo de personas que van, o las personas que son muy fiesteras, ¿no? Por ahí va. Pues qué interesante, y más porque, por ejemplo, en este tipo de mediación lo que se trata es, recuerden que somos una sociedad y como sociedad deberíamos de aprender a vivir en paz, ¿no? Sobre todo con los vecinos, porque pues los vas a tener, yo creo, toda la vida, salvo que se cambien o te cambies. Entonces lo importante yo veo aquí es arreglar el asunto, así como dice el licenciado, sobre todo porque no se sabe la causa, motivo, razón, y lo mejor es primero hablarlo, o si no se puede acudir con los especialistas y delimitar las reglas, simplemente saber decir, bueno, no estamos peleados, a lo mejor hay una discusión, se va a arreglar, se soluciona y se puede vivir ahí vecinalmente hablando de la mejor manera, ¿no? En lugar de que, sí, porque esos conflictos van escalando y de repente la gente se puede agarrar hasta golpes. ¿Qué tal si con tu vecino, ajá, doctora, el día que llegues a una situación muy tensa del trabajo y que llegues y diga, a ver, este es mi estacionamiento y ahí le va? Carro, entonces, sí es muy importante la mediación, a lo mejor no es muy común, casi nadie lo sabe aquí, por ejemplo, que se pueden arreglar este tipo de conflictos vecinales yendo al Centro Estatal de Justicia Alternativa, en lugar de ir a otras áreas donde a lo mejor no se va a llevar el conflicto, no se va a solucionar tan profundamente y la gente como que ahí queda con unos remordimientos, ¿no? Hay rencores, por decirlo así. Sí. La idea es tocar el tema, buscar la mejor solución posible y bueno, a diferencia, y lo digo con todo respeto para nuestros compañeros jueces, el juez resuelve, una de las dos partes pierde. Aquí con nosotros la idea es que las partes en controversia propongan la solución y ellos van a quedar de alguna manera conformes porque ellos la propusieron. Y en el caso ya jurisdiccional, pues uno de los dos va a perder. Y no sabemos si quede o se solucione de raíz esa controversia, ¿no? Dicho con todo respeto. Pues lo ven aquí, sobre todo el tiempo que se invierte en diferentes, por ejemplo, en solucionarlo por la mediación y en la vía jurisdiccional también ahí es el tiempo, ¿va? Sobre todo en lo que lo van a solucionar o cómo va a ir escalando propiamente el conflicto. Así es. Parte también para comentarle al público, los servicios de nosotros son totalmente gratuitos. El mediador es imparcial, no va a estar a favor de ninguna de las partes y habrá siempre secrecía, es decir, lo que se diga ahí se queda para que tengan toda la confianza de ir y que no va a salir de ahí, ¿no? O sea, con todo el profesionalismo, nuestros compañeros mediadores con muchos años de experiencia
se los recomiendo. Ellos le van a brindar el mejor servicio posible. Y bueno, sobre todo ya vimos que pueden solucionar ahí conflictos vecinales, conflictos de carácter civil, conflictos de carácter mercantil. Otro de los conflictos, licenciado, y más ahorita, por ejemplo, con la pandemia que se ha estado llevando, son los conflictos en materia familiar. Ahí usted me puede poner algún ejemplo de los conflictos o cómo los han solucionado, sobre todo porque en temas de materia familiar se tocan fibras muy sensibles porque pues a lo mejor personas que se van a divorciar, pues está papá, mamá y también se involucran hijos, que son temas ya súper mega complicados. ¿Nos puede dar un ejemplo de buena práctica, por decirlo así? Claro, sí, y la finalidad también sería, en este contexto que estamos manejando de la atención del conflicto, pues yo creo que conflictos hay hasta entre las mejores familias, ¿no? Hay familias que llevan años el tío con la tía que no se habla, ¿no? Y por ende, de alguna manera los primos o las rencillas de ahí, pues también tienen que hacerse de un lado, es decir, o estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones no se platican, no se dan la oportunidad de saber por qué se llegó a ese tema, ¿no? Por ejemplo, ya en estas próximas fechas, ¿no? En una cena de Navidad, empieza la plática, empiezan los tamalitos y ahí el ponche y el piquete y empieza la plática. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a recordar a los finados y que por ahí llega, y pues ese terreno me tocaba, ¿no? Y esa casa era para mí? Entonces es donde entra ya la situación de conflicto entre familias. Y sin ir ahorita todavía al tema de divorcio y de pensión, ahorita estamos en el tema netamente familiar, ¿no? Ahí empiezan situaciones que a veces evadimos, a veces preferimos no platicarlas, no tocar el tema, mejor hay quien prefiere irse de la reunión, porque ya con el alcohol empieza a fluir la plática o el enojo. Sobre todo. Ya lo que se trae guardado, como las hermanas del ejemplo de hace rato, ¿no? ¿De cuánto tiempo atrás traía ese enojo guardado? Y buen momento para salir cuando salen todos juntos, ¿no? El pariente que vino de Estados Unidos, la prima, el tío, están todos juntos y sale esa situación. No sé si la han escuchado ahí al primo de un amigo que le haya pasado esa situación, ¿no? Y siempre, sobre todo casi ese tipo de conflictos familiares, como usted lo dice, en reuniones, o al calor de las copas, muchas personas cuántas veces incluso hasta se han tratado de matar por propiamente terrenos o conflictos que ya traen muy añejos ahí entre los mismos familiares, ¿no? Que es lo más complicado. Sí, entonces la idea es buscarles un espacio que saquen esa parte emocional que traen ahí guardada y pues bueno, que la otra parte sepa cómo se siente. Es decir, yo cómo me siento con esto. Hay veces que no es el tema, por ejemplo, de lo que he escuchado ahí con algunos mediadores, no es que se lo hayan dejado, no es el asunto material, sino que a mí me hicieron como que yo no importaba. Entonces, el que la otra parte escuche eso y cómo se siente su hermano, su primo, entonces le da otro concepto diferente, ¿no? Estoy entendiendo cómo te sientes y bueno, ya tengo una forma diferente de cómo llevar una relación contigo, ¿no? Y buscar una mejor comunicación entre ambos. Y sobre todo porque este tipo de conflictos entre familias siempre trascienden, ¿no? Siempre va a haber unos familiares que se van a poner de parte de unos, otros de parte de otros, ya se hace una ruptura familiar, que es precisamente lo que se trata de evitar. Bueno, vamos a otro corte y a continuación volvemos aquí con esta muy interesante charla aquí con el licenciado Luis Gabriel Vázquez. Bien, volvemos aquí a su programa El Poder Judicial es, en esta muy interesante charla donde creo que todos hemos aprendido a ver el conflicto desde otra manera y también todas las áreas de oportunidad que se tienen, ¿no? Venimos hablando de prácticamente todos los actos de la vida, podemos tener conflictos, pero también en todos siempre existe una solución o un método alternativo de solución de conflictos. Nos quedamos pendientes en la charla pasada, Lic, sobre todo en materia familiar, ya vimos obviamente en el ámbito familiar en general, pero ya más en el ámbito más familia más nuclear, por ejemplo, papá, mamá, hijos. Claro. También ahí cómo ustedes resuelven los conflictos o qué experiencia ha tenido alguna que nos compartan. Claro que sí. Son los temas, por decirlo así, son los que requieren mayor atención,
mayor cuidado en las formas de atención del cómo se va encaminando la mediación. Para nosotros es importante desde el momento que llegan a solicitar el servicio para preparar la mediación y para la forma en cómo se va llevando, ¿no? Probablemente ustedes se imaginen que va a llegar una pareja de unos 30 años, de unos 20 años. Hay personas de 80 años que han llegado a solicitar la disolución del vínculo conyugal, es decir, el divorcio. Entonces, pues yo creo que hay personas que somos muy dados a juzgar, ¿no? A emitir juicios de valor, y habrá quien diga a esas alturas, ¿como para qué? Y partimos de atender una necesidad, de un sentimiento, de una emoción que la persona está cargando, y que llegó a esa conclusión de decir, a este momento de mi vida yo quiero tomar la decisión de divorciarme y planteárselo a su pareja de 40 años, de 50 años de casados. Y me tocó atender un caso así, que yo como mediador me sorprendió, pero al mismo tiempo entendí la parte emocional, la carga emocional que se trae de muchos años, una historia de vida completa. Y vamos aprendiendo, el mediador aprende también mucho. Son situaciones tan emotivas, con tanta carga emocional, que bueno, son muy ricas al mismo tiempo. Llegó la persona y manifestó su situación y se llegó al divorcio. Sí, se llegó al divorcio, y ella comentó que a esa edad ella quería estar tranquila, que ella quería llegar a estar así, con ese vínculo matrimonial disuelto. Entonces, es tanta carga emocional, a lo mejor una persona de menos edad. Ahorita hemos atendido asuntos de 19 años, 20 años. Si hacemos un comparativo, es una historia de vida diferente, ¿no? Pero ya con 2 hijos, con 3 hijos, y el tema regularmente toral es el económico, ¿no? Que no le alcanza la pensión alimenticia, a veces son reconocimientos de paternidad. Y así como hay de que mamás piden que se les reconozca la paternidad de su hijo, también hay varones que piden reconocer la paternidad. Y a veces no creemos que pueda pasar eso, lo hay y muy frecuente. Entonces, como sociedad en eso estamos, ¿no? Estamos inmersos en todo ese tipo de situaciones, y la atención que se le da, como a todos los asuntos, en este caso trae una carga emocional un poquito más. Más o menos así es como se atiende. Por ejemplo, llega una persona a solicitar el servicio, y te pongo un ejemplo, ¿no? Llega una dama de unos 20 años y solicita el servicio. Te das cuenta cómo llega el día de la solicitud del servicio, pero cuando ya es el día que está programada la sesión de mediación, llega muy arreglada, ¿no? Diferente. Entonces son mensajes que se están enviando, ¿no? El lenguaje corporal o mensajes que hay que leer entre líneas. Y probablemente ella no se quiera divorciar. Probablemente ella quiera continuar. Entonces es donde, a través del diálogo, de la comunicación asertiva y de entender por qué fue la situación, ¿no? Probablemente ellos digan, no, queremos darnos otra oportunidad, queremos darnos un tiempo donde queremos probar de manera diferente. Para ellos nos ayudan muchas técnicas específicas para atender ese tipo de casos. Pues qué interesante, y sobre todo también porque a lo mejor ya en la plática ya más profunda descubren a lo mejor que realmente sí se quieren, que dicen, no, pues este hecho que tenemos a lo mejor puede ser reconciliable. Es cuando a lo mejor yo pienso que vamos a tratarlo. O en el caso de la señora que dice, no, prejuzgar, ya para que se va a divorciar, la señora a lo mejor tenía sus conflictos ahí ya muy, muy marcados, o a lo mejor una época, un matrimonio que dices, a lo mejor fue infeliz mucho tiempo, la señora se quiere sentir liberada, y también es válido, ¿verdad? Es válido que dices tú ya no quieres seguir con esta situación, pues divorcies. Así es. Imagínense el público, si tomamos decisiones contentos, ¿qué va a pasar? Y si tomamos decisiones enojados, también te arrepientes, puede que te arrepientes. Puede ser. ¿Qué pasa si la doctora Carla llega a su casa y está invadido su espacio y llega enojada? ¿Qué puede pasar? Que de repente ahí chocó. Y si llega contenta, no va a pasar es nada. Mi amigo, ¿no? O sea, no pasa nada.
Entonces, depende mucho de las decisiones, del emocional. contexto, la carga emocional, importantísimo, lo que esté pasando en el momento. Probablemente se tome una decisión en un momento de enojo, pero a veces el orgullo no nos permite avanzar. Claro. Pero ya cuando se sientan a platicar y buscan una nueva forma de relacionarse, ven que hay posibilidades, hay personas que se han divorciado y que después regresan, pero ya divorciados. Es una nueva forma de aprender a vivir. No se habían dado el espacio de estar separados y aparte de firmar el divorcio, ¿no? Entonces, es muy variante. Como humanos, pues, somos muy variantes, ¿no? Según nuestra situación actual, nuestro proceso al que estemos viviendo, nuestra formación desde niños puede ser muy variada. Entonces, en ese sentido tomamos decisiones. Sobre todo valorar, ¿no? Es Sí. cuando yo pienso que ya cuando la gente ve perdida una cosa es cuando a lo mejor valoras. En el caso de los que regresan, o a lo mejor ya te sientes tan liberado que hay mucha gente que dice, yo ya no vuelvo jamás con las personas. Así es. Si yo me siento feliz, era lo que le hacía falta a mi vida para ser feliz. O igual personas como dice usted que se arrepienten, dicen, no, ya sí, a lo mejor sí valoré que sí lo quería o sí la quería. Entonces, pues ahí sí, pónganse muy listos los televidentes también, y sobre todo el contexto es lo importante que a lo mejor una persona, por ejemplo aquí los especialistas, te vayan guiando ese tipo de, quiero también ahorita que onde en el parafraseo que hacen, las preguntas asertivas, que son como las que coloquialmente diríamos dan en el clavo para que las personas se abran o que sepan que dicen, ay, la regué, o realmente dices, esta es la que me sirvió para tomar mi decisión. Así es. Y qué importante este tema que tocas, doctora, porque a veces hay 10 años, 20 años de matrimonio y no hay comunicación. Exacto. Entonces, ya cuando se dan cuenta que no ha habido una comunicación efectiva, pues se dan cuenta que han dejado de pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a primero a entenderse y a ver qué es lo que realmente quieren. Porque a veces decimos una cosa y hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, la idea es que quede claro qué es lo que quiere. Quiere divorciarse, pero que sea algo ya pensado, valorado. Probablemente no se va a atender, no se va a solucionar en una sola sesión, se va a requerir más y de mucho trabajo con las técnicas que acaba de referir. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que se den el espacio, la oportunidad para ver cuál va a ser su situación, porque la situación es de su vida, es de su situación conyugal, de su relación con los hijos, ¿no? En la convivencia no solamente es voy a ir un ratito, sino si ya hizo la tarea, si has platicado con la maestra, te das cuenta en un bebé que si ya regresó a usar pañal, o sea, es darse cuenta que no nada más es como por encimita, ¿no? Como hombres, a lo mejor en una educación machista dice, pues él nada más aporta, ¿no? Sí. Él es el que aporta y ya. Pero la convivencia va un poquito más allá y a lo mejor me va a quedar corto con la explicación, pero es ir más allá. Es involucrarse, es saber qué está sintiendo el hijo, cómo se está llevando la convivencia familiar, incluso hasta los que están separados, ¿no? Porque van a platicar cómo van a enfrentar esa nueva forma de vivir, porque ya van a vivir de forma separada. Entonces, una cosa era en familia y otra cosa es separada. Yo le decía a una persona, ¿se termina la relación de familia o se termina la relación de pareja? ¿Cuál de las dos situaciones? Entonces se llegan a unas conclusiones muy buenas. Pues mire, tristemente se nos acabó la hora del programa, se me fue muy rápido, entonces gracias. Pues esperemos que tenerlo en otra ocasión. Con gusto. Interesantísimo el tema y sobre todo muy amplio, creo que no terminaríamos de verlo, son muchas cuestiones y sobre todo la carga emotiva, que era lo que platicábamos. Pero bueno, tristemente hemos llegado aquí al término de este programa. Agradecemos muchísimo la presencia. Al contrario, a ustedes. Del licenciado Luis Gabriel Vázquez Cabrera. Y pues bueno, nada más de recordarles que nos vemos en otra nueva emisión de su programa El Poder Judiciales. Gracias.